El transistor BJT como amplificador. Introducción. En este video conoceremos al transistor BJT como amplificador. Este video consta de 3 partes. La primera parte, que es un breve alcance teórico y consideraciones que se deben tener en cuenta. En la segunda parte explicaremos nuestro esquema de circuito amplificador junto con una simulación en software, para luego finalizar con una tercera parte que es básicamente su demostración en laboratorio. Marco teórico. Existen distintas configuraciones y existen varias formas de polarizar un transistor, cada una con sus ventajas y desventajas. Se dice que un amplificador es aquel que incrementa el nivel de una determinada señal. Básicamente, a un transistor se le puede utilizar en 3 tipos de configuración: configuración en base común, configuración en emisor común, configuración en colector común. En este video nos basaremos únicamente en la configuración en emisor común, ya que esta es la más utilizada. Para que una señal sea amplificada, tiene que ser una señal de corriente alterna. No tiene ningún sentido amplificar una señal de corriente continua porque ésta no lleva ninguna información. En un amplificador de transistores están involucrados los 2 tipos de corrientes, la corriente alterna y la corriente continua. La señal alterna es la señal a amplificar y la continua sirve para establecer el punto de operación del amplificador. Este punto de operación permitirá que la señal amplificada no sea distorsionada. Explicando el circuito. Simulación. El diagrama nos muestra que la base de nuestro transistor está conectada a 2 resistencias, la resistencia R1 y la resistencia R2. Estas 2 resistencias forman un divisor de voltaje que permite tener en la base del transistor un voltaje necesario para establecer la corriente de polarización de la base. El capacitor C1 se utiliza para bloquear el paso de la corriente continua que pudiera venir desde nuestra fuente generadora de señal. Este capacitor actúa como circuito abierto para corriente continua y como cortocircuito para corriente alterna. En el emisor tenemos una resistencia de emisor. Esta resistencia aumenta la estabilidad del amplificador, pero tiene un gran inconveniente, que es muy sensible a las variaciones de temperatura. Esto causará una disminución en la ganancia de corriente alterna, lo cual no es deseado. Para resolver el problema, se pone en paralelo a esta resistencia un capacitor que funcionará como cortocircuito para la corriente alterna y un circuito abierto para la corriente continua. Un pequeño cambio de intensidad en la base crea una gran variación de corriente en el colector. Esta corriente pasa por la resistencia de colector, haciendo que haya tensión continua en esta resistencia. La tarea del condensador de salida es permitir el libre paso de la señal alterna e impedir el paso de la corriente continua. Seguidamente, con la ayuda del software LeadWare, pasaremos a simular nuestro esquema de circuito amplificador. Como podemos ver, ya tenemos nuestro esquema de circuito amplificador implementado en LeadWare. Primeramente, daremos una breve descripción de cada componente. La resistencia del colector es de 1 kiloohmio. La resistencia en la base es de 560 ohmios. Estamos utilizando un transistor NPN,
modelo BD135. Tenemos resistencias de 15 ohmios y 4.7 kiloohmios conectados a la base. 3 capacitores de 100 microfaradios. Una resistencia de carga de 200 kiloohmios. Adicionalmente, le hemos implementado un switch. Tenemos nuestra fuente generadora de señal, que en este caso se trata de una señal de 2 voltios y 1 Hz. También le hemos conectado nuestro osciloscopio para que nos muestre tanto la señal de ingreso como la señal de salida. Empezaremos con la simulación. Como podemos ver en la gráfica del osciloscopio, nos muestra una onda inicial de 2 voltios. Esta es nuestra señal de entrada. Ahora cerraremos el interruptor para ver cómo es que nuestro circuito amplificador trabaja y nos genera una señal de onda mucho mayor. Ahora podemos apreciar nuestra onda resultante. Ahora estamos listos para realizar nuestra demostración en laboratorio. Materiales. Resistencia de 100 kiloohmios. Resistencia de 15 kiloohmios. Resistencia de 4.7 kiloohmios. Resistencia 1 kiloohmio, y acá tenemos una resistencia de 560 ohmios. Esta es una resistencia de 200 kiloohmios. Tenemos 2 capacitores de 100 microfaradios, y acá tenemos un transistor BD135 y 2 capacitores dinámicos de 100 nanofaradios. Instrumentos a utilizar. Osciloscopio, nuestro circuito amplificador, generador de señal, multímetro, generador de voltaje. Parámetros y resultados. Acá tenemos la fuente que nos genera una tensión de 14.4 voltios. Acá tenemos el generador de fuente sinusoidal con 207 Hz de frecuencia. Ahora en acá la onda matriz se encuentra a una frecuencia de 206.3 Hz que está a una tensión de 100 milivoltios. Y acá la frecuencia es igual que en acá. Muy bacán. La frecuencia es igual que acá. Ya. Ahora vamos a la segunda onda. Ya. Ahora vemos onda matriz y onda generada en amplificación. La de ingreso es de 100 milivoltios y la de salida, la frecuencia de salida es de 200 milivoltios.